Esta semana pasada ha fallecido un gran servidor del Estado, una gran persona que los más viejos del lugar conocimos. Hombre, las más jóvenes, que a lo mejor en el año 81 todavía no estaban ejerciendo la profesión, lo han conocido después como referencia. Me refiero a ustedes, a los tres. Pero Paco Laïna, director general de Seguridad, que fue el que presidió aquella especie de gobierno de subsecretarios y secretarios de Estado que se organizó mientras el gobierno, el Parlamento en pleno, estuvo secuestrado durante el golpe del 23 de febrero. Era una persona a la que conviene recordar y desde luego homenajear debidamente. Para eso le he pedido a Carlos Dávila un pequeño apunte, un pequeño perfil. ¿Qué tal, Dávila? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, aquí los que conocemos a Laïna, pues claro, habla la edad, el DNI. Eso es inevitable. Bueno, yo creo que Laïna, aparte de la edad, de nuestra cronología y aparte del interés que suscita, es un hombre trascendental en la historia de la transición. Es decir, es un hombre que hizo dos cosas, o actuó en dos momentos muy difíciles, pero también trascendentes e importantes para todo lo que ha sucedido después. Uno, desde luego, fue el 23 de febrero de 1961, como tú bien decías, y otro, desde luego, la disolución a medias de ETA político-militar. ¿Por qué digo a medias? Porque aquella idea que tuvieron Rosón y Olaindía, por una parte, Vandrés también, de disolver ETA político-militar, sencillamente integrando a una parte de esa banda, fue muy importante. De los pocos que no se integraron entonces fue Otegi, que, recuérdese, está acusado de una forma todavía informal, pero algún día llegará a saberse, de los secuestros de Rupérez y del propio intento de secuestro o incluso asesinato de Gabriel Cisneros. Fue muy importante. Empezaré por decir que ETA político-militar era una facción que había sido diseñada por Moreno Vergareche, por perturbado en el lenguaje coloquial, que era un hombre que previno que había que dejar las armas, que había que dejar de matar y llegar a lo que es la conclusión ahora mismo de Bildu, una asociación política muy cercana al terrorismo, pero no implicada directamente en él. Allí, bueno, eso le costó la vida, Alberto. Efectivamente, allí negociaron en un restaurante que se llamaba Los Arándanos, que estaba muy cerca del Ministerio del Interior, con personajes muy variopintos. Por ejemplo, Vandrés, desde luego estaba Paco Laïna al frente de la negociación, porque no a todas las negociaciones iba Rosón, y un tipo que ha pasado desapercibido y que tiene mucha importancia por lo curioso que es Juan Infante. Juan Infante es un abogado bilbaíno, especialista en novela negra, que de pronto ha contado bastante de lo que sucedió allí, porque allí sucedieron muchas cosas, como por ejemplo la desintegración de ETA político-militar, que tenía una historial de asesinatos verdaderamente cruel, como he dicho anteriormente. ¿Por qué se disolvieron? Sencillamente porque estaban a punto de ser atropellados por la policía y por la Guardia Civil. ¿Qué sucedió? Que entonces allí vieron el momento y se desintegraron. Unos se pasaron a ETA militar directamente, como Paquito Música Garmendia y Anchón, es decir, Anchón Eugenio Echeveste, que eran dos de los asesinos profesionales de ETA durante mucho tiempo, y Laïna lo que hizo sencillamente es no reintegrarles, sino meterles en la sociedad civil apoyados por el propio ministerio. A un punto que uno de los que anunciaron la desintegración de ETA político-militar fue un tal Goiburu, al que colocaron directamente como recepcionista de un hotel en Irún. Es decir, todo esto se sabía. ¿Hubo dinero de por medio? Con toda seguridad, porque entonces el Ministerio del Interior ya trabajaba con soplones, algún abogado, algún senador que estuvo en la Cámara Alta de este país durante mucho tiempo y que era sencillamente un colaborador del Ministerio del Interior. Fue un tema muy importante que ahora hay que verlo también como una perspectiva de actualidad, por lo que decía Otegi, que Otegi fue una de las personas que no se quiso reintegrar a la vida social después de esta. El 23 de febrero, por otra parte, del que deberíamos también hablar en algún momento detenidamente, fue la oportunidad de que Laïna, incitado por un secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, formó aquel gobierno de 32 subsecretarios con una sola mujer, que era Rosa Posada, en la que actuaron sencillamente como el gobierno de un país que estaba secuestrado por
Tejero y toda la banda aquella de malhechores que secuestró el Congreso de los Diputados. ¿Qué pasó en el 23 de febrero? Yo tengo solamente una duda que casi me resisto a decir que ni siquiera es duda. ¿Por qué? Hay algunas cintas, se ha llevado a la tumba Paco Laína las 2 o 3 cintas que se supone que tuvo de todo lo que sucedió allí, y una trascendental, que fue la entrevista entre Tejero y el general Armada. Yo le he preguntado muy directamente a Paco Laína, le pregunté en vida, durante mucho tiempo, por estas cintas. Una vez estuvo a punto de ofrecérmelas, y yo incluso estuve a punto de viajar a Ávila, donde estaba concentrado últimamente con una vida social mucho menos aparatosa de la que había tenido anteriormente. Esas cintas al final no me las dio, pero sí me dijo una cosa: allí está bien claro que el único de verdad que no se implicó directamente en este asunto, aparte fue Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Es decir, las cintas son tan trascendentales como para pensar que si Laína hubiera dejado escrito, que a lo mejor lo ha dejado, que hubiera dejado escrito que ahora a su muerte se editen y se difundan, va a demostrar una vez más lo que mucha gente ha dudado, que don Juan Carlos de Borbón paró el golpe, en ningún caso estuvo implicado a mí. Por eso a mí me parecen de enorme trascendencia. Él, que habló con Armada en aquella noche, en un par de ocasiones, sí. Estuvo a punto de detenerle. Exacto, él cuenta que Armada, que él se quedó con la sensación de que Armada había ido liando a todo el mundo. Había ido liando a todo el mundo haciendo creer que a través de él hablaba el rey. Y así convenció, entre otros, a Milans, que tampoco hacía mucha falta a lo mejor para convencerle de sacar los carros a la calle, pero lo sacó diciendo, hombre, pues si eso pasa, o si está la cosa así. El que no se lo creyó fue Tejero. Y Tejero dijo que ni hablar. Y ahí es donde el golpe entre eso y la aparición del general Juste, avisando a Sabino Fernández Campo y al rey, diciendo, ojo, que Armada está por ahí y que bajo ningún concepto llegue a la zarzuela, ni está ni se le espera. Y eso lo corrobora Paco Laína. Sí, dices muy bien lo de la entrevista entre Tejero y Armada, porque Armada le llevó a Tejero personalmente la lista de su gobierno, la lista que iba a plantear al Congreso de los Diputados, a la Cámara, para sustituir al gobierno de Suárez, que en ese momento ya había anunciado su retiro. Un gobierno peculiar, que se ha publicado a medias, que otras veces se ha desmentido, pero que empezaba por la vicepresidencia política para Felipe González. Estaban casi todos los miembros de UCD, del Partido Comunista Soletura, y al final hasta incluso un periodista que tú y yo conocemos muy bien. Es decir, era un gobierno planteado para presentarlo en la sociedad política, sin que, y esto es muy importante, sin que alguno de las personas que funcionaba allí, por ejemplo, iba de ministro de Sanidad Enrique Mújica, pues estuvieran al corriente de que les iba a proponer. Esta es una de las cintas básicas trascendentales para conocer lo que pasó el 23 de febrero. Luego Laína se retiró y hizo una transición con Barrionuevo para cuando ganó el Partido Socialista verdaderamente ejemplar. Hay un momento en los fondos reservados en el que decía Laína, Laína le dijo a Barrionuevo, y fundamentalmente al que iba a ser el segundo de Barrionuevo, Rafael Vera, aquí está el asunto de los fondos reservados, sobre el que se ha dicho muchas cosas, pero que se sepa fundamentalmente y básicamente una cosa: los fondos reservados se han utilizado sobre todo para combatir a ETA. Es el recuerdo que realizamos hoy a un gran servidor del Estado desaparecido la semana pasada, el gran Francisco Laína. Querido Dávila, hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo. Abrazos.